Bien, buenas noches, hermanos. Bueno, nuevamente, que el Señor los bendiga. Agradecidos al Señor por una noche más, un miércoles más, reunidos primero para compartir un poco de su palabra, una reflexión corta, y después para interceder y orar, porque ese es el llamado que tenemos, de entregar un poco de nuestro tiempo, de nuestras energías para clamarle al Señor. Hoy vamos a compartir un tema que yo creo que es uno de los dilemas, porque así le he llamado el título del hombre, ¿no? Se llama El dilema del hombre, la respuesta de Dios. ¿Cuál es el dilema del hombre? Si necesita a Dios o no, si es un pecador o no es un pecador, si realmente lo que hace en esta vida lo puede ayudar para tocar el cielo y en el día de su muerte, en el día que a todos nos va a llegar, Dios le va a dar la oportunidad de tener una vida plena. Y para eso vamos a basarnos en Romanos 6:23, donde empieza diciendo, o Pablo diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, la paga es lo que nosotros recibimos, un salario. El salario de nuestro pecado es muerte, muerte espiritual. Primero es espiritual. El pecado se simboliza, y en el original es errar en el blanco. Y ese pecado nos lleva a una muerte inicialmente espiritual. Pero si nosotros no recibimos por gracia la justificación de Jesús y con fe, esa muerte finalmente es una muerte eterna, ¿no? Y porque la verdad que todos somos pecadores, o sea, ese dilema de que el hombre puede decir Jesús o Dios a través de su palabra, quita ese dilema, esclarece y pone la realidad, la verdad que el hombre es un pecador. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Y claro, uno dirá, y yo quería hacer este ejercicio en esta pequeña reflexión, pero yo no soy tan pecador, muchos se dirán, aún creyentes. Y estos versículos de Proverbios 6, del 16 al 20, simbolizan para mí, agrupan unos pecados que aparentemente muchos no son tan malos y unos son terribles. Por ejemplo, empieza el Señor, 6 cosas aborrece Jehová o el Señor y aún 7 abomina su alma. 7, o sea, es una manera romántica de poder plasmarlo y 7 es el número perfecto. Dice, ¿y cómo empieza? Los ojos altivos, o sea, el arrogante, el altivo, el soberbio, el que cree que tiene la razón, el que no quiere cambiar, el que dice que yo camino así desde chico, así me enseñaron y yo sigo caminando por ahí. Cuando Dios nos muestra que somos pecadores y que tenemos que cambiar de rumbo. La soberbia es lo primero. ¿Quién era el más soberbio? El Satanás, que metió el siguiente pecado en el huerto del Edén. El segundo pecado es la lengua mentirosa. Todos los hermanos, aún creyentes, mienten. Hoy día he estado con algunos hermanos y mienten como si nada. Y le digo, ¿estás mintiendo? Hermano, estás mintiendo y parece que para ti es normal mentir. Pero Dios en el segundo pecado pone la mentira. Y las personas dicen, no, pues la mentira. ¿Y qué dice la religión? Con el perdón de mis hermanos, la religión tradicional. No, la mentira es un pecado venial. Cuando Dios lo pone como el segundo pecado más grave, dice la palabra, dice, Dios aborrece esos pecados, aborrece, 6 cosas aborrece, no es simplemente mirarlo tangencialmente, Dios lo aborrece, lo odia. Claro, él no odia en términos literal, es un término para que el hombre entienda. O sea, la lengua mentirosa. La tercera, la lengua mentirosa en los ojos altivos, normal, todos somos así. Aún creyentes, lo digo poniéndome a mí como en primera persona. Claro, en este yo no estoy y seguramente ninguno de nosotros está. La mano derramadora de sangre inocente, o sea, el asesino.
O sea, primero el arrogante, el altivo, el soberbio. Segundo, el mentiroso. Tercero, el asesino. O sea, uno diría, no, el asesino debería estar en primer lugar. No. O sea, la paga del pecado es muerte. El Señor nos muestra ese dilema. No, yo no soy pecador, si eres pecador, somos pecadores. El cuarto es el corazón que maquina los pensamientos inicuos, que fabrica, que piensa, que no es una cosa superficial, sino que es una persona que maquina, que planifica. El quinto, los pies presurosos para correr al mal. Ese es el general, ¿no? Creemos que todo lo tomamos en general. Mientras que el justo corre hacia Dios, el impío corre hacia el pecado. El testigo falso que habla mentiras, nuevamente la mentira. La mentira que es un pecado de verdad cotidiano, que nosotros en el mundo, la natural, digo el ser humano cuando hablo de nosotros, lo toma como una cosa normal, como una acción que no tiene ninguna consecuencia. No, Dios aborrece ese pecado de la mentira, de la altivez, el testigo que habla, falso que habla mentiras, y siete, el que siembra discordia entre los hermanos, el chismoso que habla y dice, ese hermano es así, habla de hermanos, ¿ah? Estamos hablando de la iglesia, no habla de del prójimo, habla de tu hermano creyente, el que envía contiendas entre los hermanos. Eso es los ojos activos, la lengua mentirosa. Hermanos, somos pecadores. El Señor nos muestra claramente que la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué cosa tenemos que hacer? ¿Qué cosa nos enseña el Señor eh, profundizando sobre que somos pecadores? Que tenemos que arrepentirnos. Todos los que están escuchando este mensaje tenemos que arrepentirnos. Evidentemente el que no ha nacido de nuevo, el que no es un regenerado por la sangre de Cristo, el que no ha sido justificado y aún va a la iglesia los domingos, se congrega, él sabe si es creyente o no verdaderamente. Y por eso voy a hacer un resumen rápidamente de qué cosa nos enseña. Primero Juan el Bautista dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, ¿qué decía? Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué decía? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, decía, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando entendemos que somos pecadores, que necesitamos a Cristo, cuando Dios te quita ese dilema, ¿soy o no soy pecador? Y te dice, sí, soy pecador, vengo humillado delante tuyo. Pablo también nos lo dice. He puesto 4 ejemplos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, cuando no sabías que eras un pecador, cuando el Espíritu Santo no te había mostrado que eres un pecador, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Este versículo que estamos leyendo nos muestra dos facetas. Primero a Dios mostrándote la condición, pero después, ¿qué nos dice? Más la dádiva, más el regalo que Dios te está dando es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé si nosotros realmente, si el cristiano que va a escuchar este mensaje y el no creyente, con mayor razón, entiende la dimensión de lo que Dios nos está regalando. La dádiva es un regalo, más, dice, y nos introduce a un cambio, a un contraste entre la paga del pecado es muerte, más el contraste, más el regalo que te da Dios, que no lo merecemos, a través de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, ese contraste que nos regala, es la dádiva, el regalo, la gracia de perdonarnos, de darnos una vida eterna, la vida eterna venidera, que eso viene de Dios, que el creyente, nosotros como creyentes lo vamos a alcanzar esa plenitud de la vida eterna en la resurrección y en la comunión eterna con Él. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el Mesías, que es el Kyrios, porque es Señor nuestro, es el Kyrios, es el Kyrios de que es Dios mismo. En el hebreo, en el griego, Señor es Kyrios, soberano, el dueño, el divino, que es totalmente divino. En él, dice la palabra, habita la plenitud de la deidad. En Romanos 6:22 dice, mas ahora habéis sido libertados. Eso es previo
a la porción. O sea, en el 20, ese es el 23 que hemos leído. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y en el 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero Él ya nos lo regaló y vamos a tener un fin, que es vivir eternamente con Cristo, vivir para siempre con Él, a todo aquel que se arrepiente, que entiende que nada en esta vida lo va a salvar solamente entregando su vida a nuestro Señor. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Ese es el Evangelio que Jesús predicó, que Juan, que Jesús, y lo he mostrado en cuatro ejemplos, Juan el Bautista, que era el Elías, que preparaba el camino para Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, Pedro y Pablo, que son los apóstoles más representativos. Todos hablaban de eso. Nos enseña que el creyente ha sido liberado del dominio del pecado, habiendo sido libertados no por nuestro esfuerzo, sino por la obra de Cristo. Ahora somos, Dios es el dueño de nosotros. Somos, por eso se llama, somos los redimidos. Él nos redimió, Él nos pagó con su sangre ese precio. Y yo quisiera que de verdad lo meditemos y que dimensionemos esa obra tan grande que ha hecho el Señor por nosotros. Y que no lo tomemos a la ligera, que los pecados, he puesto el ejemplo de capítulo 6 de Proverbios, que la mentira, la altivez, y bueno, y obviamente los pecados que son evidentes, que todo el mundo los conoce y sabe que son pecados, no son cualquier cosa. Eso nos aleja de la gloria de Dios. No para el creyente verdadero, no el que ya nació de nuevo. Igual tenemos que arrepentirnos diariamente, tenemos que venir a Él diariamente. No podemos tomarlo a la ligera, no podemos tomarlo a la ligera. Amén, amén, hermanos. Gracias, Señor, te damos por esta palabra tuya, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos la gloria, la honra. Te entregamos este tiempo de oración, Señor, para que tú seas exaltado a través de cada ruego, de cada oración, de cada clamor, de esa lista, Señor, que tú has traído, Señor, que tú has organizado a través nuestro, Señor, pero que es algo que tú has planificado desde, entendemos, como todo en esta vida antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias por tu palabra, ayúdanos a entender, Señor, que, que nosotros sin ti no somos nada y que sin ti nuestra vida no tiene sentido, Señor Jesucristo. Te alabo, te bendigo esta noche y te entregamos esta reunión, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Amén.